Mis primeras historias de la Biblia para niños. Un ebook por A Twin Sisters, escrito por Kim Mitchell Thompson y Karen Mitchell Hildebrand. Mis primeras historias de la Biblia para niños. Dios hizo todo. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Dios hizo todo en el mundo. En el primer día de la creación, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios separó la luz de la oscuridad. En el segundo día de la creación, Dios separó las aguas de encima de las aguas de abajo, y llamó al espacio abierto el cielo. En el tercer día, Dios hizo la tierra y separó los mares. Creó bellos prados, altas montañas y los árboles que cultivan frutas. En el cuarto día, Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día de la creación, Dios hizo todos los animales que viven en el océano, y luego todas las aves que vuelan en el cielo. En el sexto día, Dios hizo los animales, enormes elefantes, pequeñas tortugas, monos juguetones y majestuosos leones fueron creados por Él a la perfección. Entonces, Dios continuó trabajando e hizo el primer hombre y la primera mujer. En el séptimo día, Dios descansó. Todo estaba completo y Dios vio que todo lo que hizo era bueno. Dios es el creador. Él es perfecto en todo lo que hace. Adán y Eva. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis, dijo Dios. Génesis 3:2-3. Adán y Eva fueron los primeros hombre y mujer en la tierra. Dios les dio un lugar hermoso para vivir llamado el Jardín de Edén. Dios les permitió comer de todo en el jardín, a excepción de la fruta en el árbol que creció en medio. Esta fue la única regla que Dios quería que Adán y Eva siguieran. Un día, tentada por una serpiente, Eva dio un mordisco a la fruta y luego le dio un poco a Adán. Sabían que no habían escuchado a Dios. Dios estaba triste que Adán y Eva lo desobedecieron a él. Le dijo a Adán y Eva que ellos tenían que abandonar el jardín. Dios quiere que lo escuche a él, porque él sabe lo que es mejor para mí. La arca de Noé. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como una señal de mi pacto con la tierra. Génesis 9:13. Noé era un buen hombre que obedecía a Dios, pero las otras personas en la tierra no lo escuchaban. Por lo tanto, Dios le dijo a Noé que construyera un barco grande llamada un arca. Cuando terminó el arca, Noé llevó a toda su familia y una pareja de cada especie de animal a bordo del arca. Entonces Dios hizo que lloviera. Llovió durante 40 días y 40 noches. El agua cubrió la tierra. Noé, su familia y todos los animales estaban a salvo dentro del arca. Cuando la lluvia se detuvo, una paloma trajo a Noé una rama de olivo. Esto significaba que había tierra de nuevo.
Noé supo que era seguro dejar el arca. Noé y su familia le dieron las gracias a Dios cuando salieron del arca. Los animales encontraron nuevos hogares. Dios puso un hermoso arco iris en el cielo como su promesa de no inundar la tierra de nuevo. Cuando obedezco a Dios, yo le muestro lo mucho que le amo. Padre Abraham, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Génesis 17, 4-5. Un día el Señor le habló a Abraham, diciendo: Sal de tu tierra y ve a una tierra que te mostraré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición, y toda la gente de la tierra serán benditas en ti. En ese momento Abraham y su esposa Sara eran muy viejos. Ellos no tienen hijos, pero Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Abraham amaba a Dios y creía que lo que Dios decía era verdad. Cuando Abraham tenía 100 años de edad, Sara dio a luz a un hijo y lo llamaron Isaac. No hay nada que sea demasiado difícil para Dios. Creo en Dios porque Él cumple sus promesas. Jonás y la ballena. Tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Jonás 4:2. Un día Dios le dijo a Jonás: Quiero que vayas a la ciudad de Nínive y les digas a la gente que dejen de hacer cosas malas. Pero Jonás tenía miedo, no quería ir a Nínive. Entonces Jonás se escapó. Jonás subió a un barco que navegaría lejos de Nínive. Mientras dormía, Dios envió una tormenta fuerte. Los marineros tuvieron miedo. Jonás sabía que la tormenta era su culpa, porque no obedeció a Dios. Jonás les dijo a los marineros que lo tiraran por la borda. Los marineros no querían, pero la tormenta estaba empeorando. Tan pronto como los marineros echaron a Jonás al agua, el mar se calmó. Dios envió a un gran pez a tragarse a Jonás. Jonás estuvo dentro del gran pez por 3 días y 3 noches. Sentía no haber escuchado a Dios. Él oró y pidió perdón a Dios. Dios le dijo al pez que escupiera a Jonás en tierra firme. Dios otra vez le dijo a Jonás que fuera a Nínive. Esta vez Jonás escuchó. Le dijo a la gente todo acerca de Dios. Ellos se sentían mal por todas las cosas malas que habían hecho. La gente le pidió perdón a Dios y Él los perdonó. Dios me da segundas oportunidades. Él es un Dios que perdona. Daniel y el foso de los leones. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Daniel 6:22. Daniel amaba a Dios y oró a él todos los días. Al rey Darío le agradaba Daniel y quería ponerlo a cargo de todo su reino. Pero los otros líderes no querían que Daniel
estuviera a cargo. Así que se les ocurrió un plan. Los líderes dijeron: Rey Darío, pensamos que usted debe hacer una ley. Debe decir si alguien reza a un dios que no sea su dios, serán lanzados al foso de los leones. El rey estuvo de acuerdo. Cuando Daniel se enteró de la nueva ley, se fue a casa y oró a Dios. Los otros líderes hallaron a Daniel orando y le dijeron al rey Darío. Al rey le agradaba Daniel y estaba muy molesto, pero él había hecho la ley y ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. A la mañana siguiente, el rey Darío corrió al foso de los leones. Encontró a Daniel seguro y sin daño alguno. Daniel gritó: Mi Dios envió a su ángel y cerró las bocas de los leones. El rey Darío era feliz y ordenó a todos en su reino que orara al Dios de Daniel. Dios es fiel. Él escucha mis oraciones. David y Goliat. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. 1 Samuel 17:45. David era el hijo menor de un hombre llamado Jesé. Jesé tenía 8 hijos, pero favorecía a David. A David le gustaba tocar el arpa y cuidar de las ovejas de su padre. David también amaba a Dios y era muy valiente. Un día, mientras que sus hermanos mayores estaban fuera en la batalla, David les llevó algo de comida y agua. Jesé sabía que sus hijos mayores tendrían hambre y quería saber cómo iba la batalla. Cuando David llegó, vio una batalla entre israelita y los ejércitos filisteos. Estaba a punto de comenzar. Alguien gritó: ¿No es Goliat, el gigante? Goliat medía más de 9 pies de altura. La voz de Goliat retumbaba: ¿Quién peleará contra mí? Todos los soldados israelitas tenían mucho miedo, pero David no. Dio un paso adelante y le dijo al rey Saúl: Voy a luchar contra el gigante. El rey estuvo de acuerdo. Más tarde, ese mismo día, David salió a pelear contra Goliat. El gigante se enojó cuando vio que David era un muchacho joven. David dijo: A pesar de que combatas con espada y lanza, no tengo miedo, porque te combato en el nombre del Señor. Entonces David puso una piedra en la honda, le dio vueltas y vueltas. La piedra voló por el aire y golpeó a Goliat en la cabeza. Goliat cayó al suelo. Todo el mundo aplaudió porque David había derrotado al gigante. Dios me da coraje a seguirlo. Nacimiento de Jesús. Pero el ángel les dijo: No tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2:10-12. César Augusto quería que se contara la gente en cada pueblo, así que José y María comenzaron su largo viaje a Belén. Cuando llegaron a Belén, no había lugar para alojarse. Cada posada en la ciudad estaba llena. María estaba lista para tener su bebé. Un dueño muy amable dijo que podían permanecer en su establo con los animales. Esa noche, María dio a luz al Hijo de Dios, Jesús. Ella lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Había pastores en los campos cercanos.
un ángel se apareció a los pastores y dijo: No tengan miedo, les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, un Salvador ha nacido para ustedes. Él es el Mesías, el Señor. Los pastores vieron a Jesús acostado en un pesebre, alabaron a Dios y le dijo a todos lo que habían visto y oído esa noche especial. Jesús es el regalo más grande de Dios para mí y para todos. Jesús elige a sus 12 apóstoles. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lucas 6, 12 a 16. Un día Jesús caminaba junto al mar de Galilea y vio a 2 hermanos llamados Pedro y Andrés. Estaban echando las redes en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: Ven y seguidme, os haré pescadores de hombres. Jesús quería decir que Él les enseñaría acerca de Dios para que pudieran decirle a otras personas. De inmediato arrojaron sus redes y siguieron a Jesús. Entonces Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan. Eran los hijos de Zebedeo. Cuando Jesús les llamó, dejaron las redes y siguieron a Jesús. Jesús escogió a 12 apóstoles que lo siguieron. Quiero ser un seguidor. Milagros de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. Un día Jesús y sus seguidores fueron invitados a una celebración de una boda. Los banquetes de bodas duraban muchos días en los tiempos bíblicos. Durante la fiesta, los novios se quedaron sin vino. Jesús tomó 6 grandes jarras de agua y convirtió el agua en vino. Este fue el primer milagro de Jesús. Jesús habló con mucha gente acerca de la palabra de Dios, curó a muchos enfermos y ayudó a un hombre ciego a ver. Un día, con solo 5 panes y 2 peces, Jesús fue capaz de alimentar a 5,000 personas. Se llevó a cabo muchos milagros mientras caminaba de ciudad en ciudad. María y Marta eran amigas de Jesús. Jesús lloró cuando su hermano Lázaro murió. Jesús fue a la tumba y mandó a quitar la piedra. Llamó en voz alta: «Lázaro, sal afuera». Lázaro había estado muerto por 4 días, pero Jesús hizo a Lázaro vivir de nuevo. Jesús quería enseñar a la gente acerca de Dios. Él dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esto sigue siendo cierto hoy en día. Creo que Jesús es mi Salvador. La historia de Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 9 a 10. Zaqueo era un recaudador de impuestos en la ciudad de Jericó. Él recogía el dinero
de la gente que vende ropa, cerámica, alimentos y otras cosas en la ciudad. Pero Zaqueo no era un hombre honesto. Se quedó algo del dinero que había recaudado. Zaqueo supo que había venido Jesús a Jericó. Quería oír hablar a Jesús, pero Zaqueo era un hombre pequeño y no era capaz de ver a Jesús en la multitud. Así que Zaqueo se subió a un árbol sicómoro. Cuando Jesús caminaba por el árbol, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja, me quedaré en tu casa hoy. Zaqueo bajó del árbol y corrió a su casa para estar listo para Jesús. Cuando Jesús llegó a su casa, Zaqueo le dijo a Jesús que lo sentía por todas las cosas malas que había hecho. Voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres, dijo Zaqueo. Eso hizo muy feliz a Jesús, y él bendijo a Zaqueo. Jesús quiere que confiese mis pecados para que me perdone. Jesús está vivo. No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Mateo 28, 5-7. A pesar de que Jesús realizó muchos milagros, algunas personas no le comprendieron. Lo clavaron a una cruz. Jesús les dijo que a pesar de que iba a morir, Él viviría de nuevo. Jesús murió en la cruz. Un hombre llamado José tomó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en paños limpios. José colocó el cuerpo de Jesús en una tumba. Entonces José rodó una gran piedra delante de la tumba. Los soldados custodiaban la tumba para asegurarse de que nadie removiera el cuerpo de Jesús. Después de 3 días, 2 mujeres llamadas María visitaron la tumba de Jesús. De repente hubo un fuerte terremoto. Un ángel se apareció y removió la gran piedra de la tumba. Los soldados tuvieron miedo y escaparon. Entonces el ángel les dijo a las mujeres: No tengan miedo. Yo sé que buscan a Jesús. Él no está en la tumba. Jesús está vivo de nuevo, así como lo dijo. Las mujeres estaban tan emocionadas y rápidamente corrieron a decirle a los discípulos de Jesús la gran noticia. Dios nos ama tanto que envió a su único Hijo a la tierra para morir por nuestros pecados. El regalo de Dios es libre para todos los que creen. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y quiero seguirle.